Una producción y curaduría de Miguel Pimenta Silva. Cuando el alma pide el saber, aparece. Son contextos. Cuanto la curiosidad llama a la duda, aparece. Son contextos. Cuando quieres aprender, la oportunidad aparece. Son contextos. Contextos podcast. Contextos podcast. Contextos podcast. Visualicemos por un momento estar frente a un muro inmenso de piedra en plena selva de Campeche, en México. O sea, una estructura que lleva casi 2000 años aguantando lluvias torrenciales, un sol abrasador, la humedad tremenda y, bueno, los ácidos de la vegetación que lo devora absolutamente todo a su paso. Claro, unas condiciones extremas. Cualquier pintura normal, bajo esas condiciones, habría desaparecido hace muchísimos siglos. Y, sin embargo, desde esa pared milenaria, un color azul turquesa brillante te devuelve la mirada. Es flipante. Es que está tan increíblemente intacto que parece que el artista acaba de dar la última pincelada, ¿sabes? Ya, es una pasada. Hoy, en este análisis a fondo, nos vamos a adentrar en un misterio que desafía por completo la lógica del tiempo. Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí, porque, este misterio va mucho más allá de una simple cuestión estética. Ese azul brillante, en teoría, no debería estar ahí. Ahora, Al menos según las reglas básicas de la química y de la arqueología tradicional, no. Lo que estamos viendo en esa pared no es solo un color bonito, es un prodigio de la ingeniería de materiales. Un avance tecnológico que ha desconcertado a la comunidad científica durante décadas, porque nos habla del grado de sofisticación técnica de una cultura en sus etapas iniciales. Exactamente. Y nuestra brújula para este viaje es un estudio exhaustivo publicado en el Journal of Cultural Heritage en el año 2011. Un artículo fundamental, sí. Un documento que sacudió los cimientos de la arqueología mesoamericana, porque presentaba una evidencia asombrosa, la evidencia más antigua jamás registrada del uso del legendario pigmento conocido como azul maya. Eso es. Y estamos hablando de arquitectura monumental en el periodo preclásico tardío, en la ciudad precolombina de Calakmul. Exacto. Así que nuestro objetivo hoy es comprender tres cosas. Primero, la química casi alienígena que hace a este pigmento indestructible. Segundo, cómo lograron fabricarlo los antiguos mayas en medio de la selva. Y tercero, por qué encontrarlo en esta fachada en concreto reescribe la cronología de toda esta civilización. Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero hay que comprender el problema histórico que siempre ha habido con los pigmentos. Claro, el dilema de siempre. Exacto. A lo largo de la historia, los artistas siempre se han enfrentado a una elección ineludible. Por un lado, tienes los pigmentos inorgánicos, como los minerales y las tierras ricas en óxidos de hierro, ¿no? Son increíblemente resistentes al paso del tiempo. Aguantan lo que les eches. Tal cual. Pero la paleta de colores que te dan es bastante opaca, terrosa y, francamente limitada. Colores robustos pero sin brillo. Y por otro lado están los tintes orgánicos, ¿verdad? Exacto. Los que sacas de plantas o insectos. Que dan unos tonos súper vibrantes y llenos de vida. Pero tienen un defecto fatal. Que son muy frágiles. Claro, la luz del sol los degrada, la humedad los pudre, se destruyen en cuestión de años. Así que el mundo antiguo siempre tuvo que elegir entre durabilidad o belleza vibrante. Ese era el límite tecnológico absoluto, hasta que los antiguos mayas lograron lo que parecía imposible, que es fusionar ambos mundos. ¡Ostras! Sí, el azul maya, que por cierto fue identificado científicamente por primera vez por Merwin en 1931 y que luego nombraron Gittens y Stout. Ah, sí. Pues es un material híbrido, orgánico-inorgánico. Es una auténtica anomalía en la historia del arte antiguo. O sea, según las fuentes que manejamos, está compuesto principalmente por dos ingredientes. Uno es el índigo, que es un tinte orgánico de las hojas de una planta, la indigofera. Que da ese tono azul profundo. Y el otro ingrediente es la paligorskita, que, es un tipo de arcilla muy específica de la zona. Yo, cuando leí cómo interactúan estos dos elementos, la analogía que me vino a la cabeza fue la de una fortaleza mineral.
Me gusta mucho esa imagen. Es como si hubieran diseñado una caja fuerte microscópica de roca impenetrable para esconder dentro el frágil tinte orgánico y protegerlo así de los milenios. Lo fascinante de esto es que la analogía de la fortaleza es muy, muy precisa, pero el mecanismo real es aún más sofisticado. ¿Ah, sí? Sí, porque la paligorskita no es un barro cualquiera. A nivel microscópico tiene una estructura cristalina fibrosa. Vale. Está llena de canales y túneles paralelos minúsculos. Cuando crean el azul maya, las moléculas de índigo no se quedan pegadas en la superficie como una pintura normal. No se quedan por fuera. ¿Qué va? Penetran físicamente dentro de esos canales cristalinos de la arcilla. Se introducen en los túneles y se anclan directamente a la estructura atómica del mineral. Madre mía, qué locura. Ese entrelazamiento aísla por completo al tinte de los elementos externos. Ni ácidos, ni álcalis, ni las bacterias de la selva pueden llegar al índigo porque la arcilla actúa como un escudo absoluto. Ya, o sea, tenemos una armadura protegiendo al tinte. Pero a ver, si hacer esta unión a nivel molecular es tan complejo, surge una duda enorme. Claro. ¿Cómo narices se construye esta fortaleza microscópica sin la tecnología de un laboratorio moderno? Esa es la gran pregunta. Porque el estudio lo deja clarísimo. O sea, no sirve de nada machacar hojas de índigo y mezclarlas con barro. Si haces eso, viene una lluvia y te lava el color. Exacto, se diluye al instante. El paso crucial aquí es un proceso térmico. Tenían que calentar la mezcla a unas temperaturas muy moderadas, pero muy precisas, en concreto entre 130 y 180 grados centígrados. Y ese rango térmico es el corazón de esta antigua nanotecnología. Y ojo, no es un rango aleatorio en absoluto. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente, esos canales microscópicos de la arcilla están llenos de una cosa llamada agua zeolítica. Agua atrapada, ¿no? Exacto. Al calentar la mezcla entre 130 y 180 grados, el agua se evapora. Las puertas de la fortaleza se abren, por así decirlo. Ah, claro, dejan hueco. Eso es. Dejan espacio para que las moléculas de índigo, que también se activan con el calor, se deslicen hacia el interior. ¡Qué pasada! Y cuando se enfría, la estructura se sella, bloqueando al índigo para siempre. Si te pasas de frío, el agua no sale y el índigo no entra. Y si te pasas de calor, siendo materia orgánica, el índigo se quema. Me deja alucinado. O sea, necesitaban acertar en una ventana térmica súper estrecha. Así es. Y aquí es donde las investigaciones entran para explicar el cómo. Porque el investigador Arnold y su equipo encontraron referencias en diccionarios coloniales antiguos sobre unos hornos llamados cum. Pero la hipótesis más fascinante es que este proceso térmico lo lograban quemando incienso, copal concretamente, en medio de ceremonias rituales. Es que la combinación de química empírica y práctica religiosa ahí es brillante, ¿sabes? Totalmente. Porque, a ver, no tenían termómetros digitales, obvio, pero tenían un conocimiento empírico brutal. Sabían que quemar cierta cantidad de copal en una vasija concreta, Ya. durante el tiempo exacto que duraba un rezo, pues generaba exactamente el calor necesario para abrir los poros de la arcilla. El laboratorio químico era el propio altar. O sea, el reloj cronómetro era el propio ritual sagrado. Es poético y científico a la vez. Y a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Cuéntame. El control que tenían sobre el resultado final, porque las imágenes del estudio, tomadas con microscopía electrónica de transmisión, el TEM, nos muestran que los canales de la arcilla miden entre 2 y 5 nanómetros. Estamos hablando de escala molecular. Es incomprensible a simple vista, pero lograban modular el color de forma intencionada. No hacían un solo azul. Claro, jugando un poco con la temperatura, alteraban la proporción del índigo puro frente a su forma oxidada, el de hidroíndigo. Exacto. Y así pasaban del turquesa al azul verdoso oscuro. Y el colmo de la maestría ya es cuando le añadían nódulos de ocre amarillo directamente durante el proceso para sacar el verde maya. Es una demostración espectacular de que para hacer ciencia no necesitas entender la teoría atómica moderna. Desde luego que no. Requiere observación aguda, ensayo y error, y transmitir ese conocimiento. Esa síntesis entre devoción y manufactura de precisión es lo que nos da este material indestructible. A ver, si dedicaban semejante nivel de, digamos, ingeniería microscópica y de fervor a crear un pigmento, está claro que no era solo para decorar. Para nada. Y para entender el porqué, tenemos que alejar el microscopio y mirar el lugar donde aplicaron esto. La metrópolis de Calakmul.
una ciudad increíble. Las fuentes dicen que era una superpotencia auténtica en la cuenca del Petén. Forjaba alianzas, controlaba el comercio y tenía esta guerra fría constante con Tikal. Sí, su gran rival del sur. Y claro, la arquitectura de Calakmul era el reflejo de ese poder político, pero también de su cosmología. Claro, el urbanismo simbólico. Exacto. Los edificios no eran solo funcionales, eran un mapa de lo divino. Las pirámides se concebían como montañas de creación. Ujú. Las estelas de piedra eran los árboles sagrados que conectaban los mundos, y las plazas inmensas representaban el mar primordial de sus mitos. Y para darle vida a ese universo en 3 dimensiones, pues el color era la herramienta clave. Funcionaba como, no sé, un megáfono visual. Me gusta eso. Cuanto más raro el material, más fuerte gritaba el poder del gobernante, ¿no? En Calakmul usaban piedra caliza local, pero cuando querían fardar, importaban cosas desde lejísimos. Sí, el estudio menciona que en el siglo VIII importaron pizarra negra a más de 320 kilómetros. 320 kilómetros, a pie y sin animales de carga. Estela, ¿eh? Y esto enlaza con el concepto de área cultural mesoamericana que definió el antropólogo Paul Kirchhoff en el 43. Ujú. Decía que olmecas, mayas, teotihuacanos, todos compartían una reverencia casi mística por ciertos tintes botánicos. Esa conexión ayuda a entender el valor del azul maya. Las élites veneraban tintes de 5 familias químicas botánicas. A ver si las digo bien. Carotenoides, flavonoides, antocianos, quinonas e indigoides. Perfecto. Y es que no los veían como pintura comercial. Creían que contenían la fuerza vital de la naturaleza. Como si fuera la sangre de los dioses, ¿no? Tal cual. Por eso eran artículos de superlujo y se exigían como tributo. Pero volvemos al problema inicial. Las élites adoraban estos tonos, pero pintar una pirámide expuesta al sol con algo orgánico era tirar el dinero, porque se borraba. Claro. En Calakmul encontramos una paleta normal de cosas abundantes. Negro de carbón, blanco de calcio, hematita, limonita, goetita para los rojos y amarillos. Que son óxidos de hierro, muy resistentes. Pero inorgánicos. Les falta esa chispa divina de la planta. Y cuando querían impresionar traían cinabrio rojo puro, sulfuro de mercurio, que estaba en la tumba del rey Yuknomyi Chakak en el año 695. Un material carísimo. Exacto. Así que, con todo este simbolismo, el azul maya encaja como la joya absoluta de la corona. Y tanto, porque resolvía el gran dilema de los gobernantes. Les permitía tomar la esencia pura y divina del índigo y dotarla de la cualidad de los dioses, que es la eternidad. Ostras, encapsular la savia en la roca. Sí, al hacerlo, creaban un color sagrado que no palidecía jamás. No era pintura para proteger la piedra, era la manifestación física de lo sagrado. Ya, justificar toda esa inversión técnica y de recursos tiene sentido si tu pared es literalmente la piel de una montaña de creación. Exactamente. Vale, pues esta monumentalidad nos lleva al momento cumbre de nuestro análisis de hoy, el descubrimiento central del artículo de 2011. Aquí entramos en la ciencia dura. Todo ocurre en la subestructura 12 de Calakmul, o sea, IC. Los científicos tomaron 27 micromuestras de la fachada. Ujú. Pero, a ver, yo te pregunto porque me parece incomprensible. El estudio dice que cada muestra pesaba 1 microgramo, Sí, una ridiculez. una mota de polvo. ¿Cómo demonios analizas la química orgánica y la inorgánica de algo tan enano sin cargártelo en el laboratorio? Pues por eso el estudio fue tan rompedor, la verdad. Desentrañar esto requiere herramientas que lean los minerales y la materia orgánica a la vez. Ya, Para lo inorgánico, usaron microscopía electrónica de barrido con espectroscopia de rayos X, lo que llamamos SEM-EDX. vale. Bombardea la muestra y te dice, mira, aquí hay magnesio, aluminio, arcilla, paligorskita. Pero claro, es ciego al índigo orgánico. Claro, no ve la planta. Y si la disuelves para buscar el índigo con métodos químicos normales, te quedas sin la mota de polvo, destruyes la prueba. Exacto. Entonces recurrieron a la VMP, voltamperometría de micropartículas. Esta es la estrella del estudio. ¿Y qué hace exactamente? Pues no disuelve la muestra. Aplica diferentes voltajes eléctricos a esa motita de polvo y mide cómo fluyen los electrones. Ah, vale. Una gráfica. Y el índigo orgánico, incluso atrapado en la arcilla, tiene una firma eléctrica inconfundible. Una huella dactilar eléctrica. O sea, le tomaron el pulso eléctrico a una mota de polvo de 2000 años. Tal cual. Y al combinar IVMP con SEM-EDX y otras técnicas de espectroscopía como ATRF-TIR y visible ultravioleta, confirmaron sin duda que el pigmento gris azulado de esa subestructura era azul maya auténtico. Pero,
A ver, aquí está el gran giro de guión, porque el impacto real del estudio no es que encontraron, sino cuándo se pintó. Ahí está la clave de todo. Cualquiera que conozca Mesoamérica pensará, bueno, ya se sabía que usaban azul maya en el periodo clásico, ¿no? Claro. Pero es que las dataciones de la subestructura 12 la sitúan en el periodo preclásico tardío, año 150 después de Cristo. Y ese dato obligó a replantear todos los esquemas arqueológicos. Totalmente. Porque hasta entonces el consenso académico, apoyado por arqueólogos ilustres como Freidel en sitios preclásicos como Cuello, Nacvé o Acansé, pues sostenía que las paletas tempranas eran muy rústicas. Sí, crema, blanco, rojo, quizá negro y rosa. Eso es. Se asumía que el azul maya, por su enorme complejidad, era un invento muy posterior, propio del esplendor del periodo clásico. O sea, siglos más tarde. Es un salto brutal en la línea de tiempo. Traslada esta nanotecnología milenaria cientos de años hacia el pasado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta. Porque si otras grandes ciudades de la misma época apenas mezclaban tierra oxidada con cal, ¿qué nos dice que en Calakmul, en el año 150, ya cocinaran un híbrido impenetrable en hornos de incienso? Pues si conectamos esto con la imagen general, nos revela algo profundo sobre nuestros propios sesgos. ¿A qué te refieres? Tenemos la tendencia moderna a pensar que la brillantez científica o tecnológica de una cultura solo florece en su máximo apogeo político y militar. Claro, como que primero conquistas y luego haces ciencia. Exacto. Pensamos que la ciencia compleja es un subproducto del poder imperial, que en los mayas fue el periodo clásico. Pero este descubrimiento desmonta esa narrativa por completo. Nos demuestra que su altísima capacidad artística y tecnológica no tuvo que esperar a la edad de oro de Calakmul. Estaba ahí desde el principio, desde los cimientos. Exactamente. La genialidad técnica floreció mucho antes de que se convirtieran en la potencia hegemónica de la región. Desvincular innovación técnica de supremacía política es una gran lección. Reescribiendo la historia entera. Tal cual. Una simple mota de un microgramo ha reescrito el calendario tecnológico de una superpotencia. Ese azul maya hizo tan bien su trabajo como armadura mineral que conservó la genialidad de sus creadores 20 siglos. Es poesía pura, sí. Estaba ahí esperando paciente a que tuviéramos herramientas para entenderlos. Pensar en ellos como sociedades atrasadas es un error analítico grave. Ese es el mensaje central. Y de hecho, esto plantea una pregunta importante para cualquiera que contemple las ruinas del pasado. A ver, Si en una fachada del año 150 ya existía esta nanotecnología híbrida capaz de resistir las peores condiciones imaginables durante 2 milenios, ¿qué otras hazañas de ingeniería química antigua, aún no descubiertas, están camufladas frente a nuestras narices en Mesoamérica, esperando en silencio a que nuestras máquinas adquieran la sensibilidad para detectarlos? Madre mía. Nos llevamos esa reflexión espectacular para seguir dándole vueltas. Hay mucho por descubrir aún. Sin duda. A veces la tecnología más avanzada lleva milenios escondida en una pared, solo esperando a que aprendamos a mirar. Bueno, ha sido un placer adentrarnos en esto hoy. El placer es mío. Nos despedimos por hoy, invitando a cualquiera que escuche a mantener siempre la curiosidad. Hasta el próximo análisis a fondo.